Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. La imagen del Papa, que es la cabeza de la Iglesia Católica en todo el mundo, existe desde hace miles y miles de años. Para ser papa hay que cumplir muchos requisitos y solo los varones pueden llegar al puesto papal, mas sin embargo, existe una pontífice mujer llamada Juana y que logró burlar a una institución completa, compuesta en ese entonces por los más poderosos de los diferentes reinos. Juana, que se hacía pasar por varón en su vida diaria, cumplió con el rol de sumo pontífice bajo el nombre de Benedicto III, logrando engañar a todos. Para muchos, la existencia de Juana y de una pontífice mujer es solo una leyenda o mito, mientras que otros afirman que es una realidad en tiempos donde las mujeres no podían ocupar ningún cargo importante y estaban relegadas a ser ciudadanas sin derechos. Pues esa historia la cuentan como una leyenda que narra un hecho real o fabuloso, adornado con elementos fantásticos. Juana la Papisa trata acerca de una mujer que habría ejercido el papado católico, ocultando sus partes íntimas, y era fácil ocultarlo, ya que las prendas que usaban eran lo más holgadas posibles. El pontificado de la papisa se suele situar entre el año 855 y 857, es decir, el que según la lista oficial de papas correspondió a Benedicto III. En el momento de la usurpación de Anastasio el bibliotecario, unas versiones afirman que el propio Benedicto III fue la mujer disfrazada. Otras dicen que el periodo fue entre 872 y 882, es decir, el del Papa Juan VIII. Los relatos sobre la papisa sostienen que Juana nació en el año 822 cerca de Maguncia, Alemania. Vivió la conversión de su pueblo al catolicismo y para obtener una buena educación se hizo pasar por varón para entrar a un monasterio. Juana era hija de un monje. Según algunos cronistas tardíos, su padre, Herbert, formaba parte de los predicadores llegados del país de los anglos para difundir el evangelio entre los sajones, mientras que se desconoce quién era su madre. La pequeña Juana creció inmersa en ese ambiente de religiosidad y con el apoyo de su madre y a escondidas de su padre, tuvo la oportunidad de poder estudiar, lo cual estaba prohibido a las mujeres de la época, ya que las mujeres las educaban solo para servir a un esposo e hijos. Su madre le enseñó varios idiomas, algo de historia y de religión. Juana pudo aprender griego, lo cual le permitía leer la Biblia, que por aquella época estaba traducida a muy pocos idiomas. En aquella época solo a los hombres que desempeñaban la carrera eclesiástica podían visitar cada que quisieran las grandes bibliotecas para obtener muchos más conocimientos. Y por esto Juana comenzaría a vestirse como los hombres, algo que le vino muy bien, ya que al no ser vista como mujer, nadie podría abusar carnalmente de ella, ya que eso era algo muy normal de aquellos tiempos. Y además solo la carrera eclesiástica permitía continuar unos estudios sólidos. Juana entró en la religión como monje copista, bajo el nombre masculino de Juan el Inglés, según Martín el Polaco. Martín el Polaco fue un cronista dominico del siglo XIII. Ya en el monasterio, Juana avanzó rápidamente en conocimientos por la gran ayuda de su madre y también porque ya podía tener acceso a las grandes bibliotecas. Y por eso tuvo la admiración por parte de sus superiores. En su nueva situación, Juana pudo viajar con frecuencia de monasterio en monasterio y relacionarse con grandes personajes de la época. En primer lugar, visitó Constantinopla, en donde conoció a la anciana emperatriz Teodora. Pasó también por Atenas para obtener algunas precisiones sobre la medicina del rabino Isaac Israelí. De regreso en Germania, se trasladó al reino de los francos, a la corte del rey Carlos el Calvo. Este rey sentía muchísima curiosidad por este monje y quería indagar más sobre él.
ya que era un joven demasiado oculto entre sus prendas, y lo poco que dejaba ver de su rostro llamaba mucho la atención, ya que era muy bella y aparte inteligente. Pero Juana hacía muy bien su papel de hombre, y por eso en esa ocasión no pudieron descubrirla. Sin embargo, llamaba mucho la atención de algunos jóvenes irreligiosos, los cuales fueron sus amantes, pero esos guardaron muy bien su secreto. Juana se fue a Roma en el año 848 y allí obtuvo un puesto de docente, siempre disimulando hábilmente su identidad, pues su papel de hombre lo hacía muy bien. Fue bien recibida en los círculos eclesiásticos, en particular en la curia. A causa de su reputación de erudita, fue presentada al Papa León IV y enseguida se convirtió en su secretaria para los asuntos internacionales. Juana, además de ser la secretaria del Papa León IV, también fue su médico de confianza. En julio del año 855 fallece el Papa León IV y Juana aprovechó esto y se hizo elegir como su sucesora con el nombre de Benedicto III o Juan VIII. No obstante, para esa época habían muchas envidias, sobornos y mucha corrupción en el mundo eclesiástico, sumándose las extrañas muertes por envenenamiento, y la muerte de León IV fue muy repentina. Así pues, en ese mismo año 855, esta alemana que engañó a todos se convirtió finalmente en el Papa Benedicto III. Ella logró engañar fácilmente a las personas que la rodeaban, pues en lo físico las personas, hombres y mujeres, solían ser de estructura pequeña, y la ropa religiosa era muy holgada, por lo que no podía notarse a primera vista quién la usaba, pues nadie veía sus partes íntimas, ya que no existía la costumbre de bañarse completamente como hoy, sino que lo hacían por partes y en privado, y Juana hacía bien su papel, podía hacerse pasar por hombre sin ningún problema. Es importante entender que en esa época la organización de la Iglesia Católica era un caos y el rol de papa no tenía la misma significancia de ahora. Tuvieron que pasar 3 siglos para que Roma y el Vaticano adquirieran la importancia y significancia actual. Después de un tiempo, la papisa quedó embarazada, fruto de la unión de algunos de sus tantos amantes, aunque la historia también cuenta que fue de su unión carnal con el embajador Lamberto de Sajonia. La papisa siempre trató de ocultar su estado, pero lastimosamente comenzó a sufrir las contracciones del parto en medio de una procesión y dio a luz en público. Jean de Mailly fue un compilador, geógrafo y cronista católico de la Orden de los Dominicos, y dice que Juana fue lapidada por la gente enfurecida. Mientras que Martín el Polaco dice que murió a consecuencias del parto por no tener la asistencia necesaria. Pero otra versión de este texto dice que la papisa no murió de inmediato, sino que se retiró voluntariamente y murió tras muchos años de reclusión y penitencia. Y que el hijo de la papisa se habría convertido en obispo de la ciudad de Ostia y habría ordenado que la sepultaran en la catedral de esa ciudad, luego de su muerte. En cambio, otros historiadores dicen que el hijo de la papisa murió junto a ella aquel día que dio a luz tras las agresiones de la gente enfurecida. Otra versión, en cambio, cuenta que el niño lo crió una familia humilde. Son tantas las versiones y por eso la leyenda de la papisa siguió creciendo, si bien hubo dudas al comienzo sobre su veracidad. Según la leyenda, la suplantación de Juana obligó a la Iglesia a proceder a una verificación ritual de la virilidad de los papas electos. Un eclesiástico estaba encargado de examinar manualmente las partes íntimas del nuevo pontífice a través de una silla perforada. Acabada la inspección, si todo era correcto, debía exclamar: «Tiene 2 y cuelgan bien». Además, las procesiones, para alejar los recuerdos ignominiosos, evitaron en lo sucesivo pasar por la iglesia de San Clemente, lugar del parto de Juana.
El que Benedicto III haya sido mujer es negado por la Iglesia Católica oficialmente en el siglo XVI, argumentando que las fechas y hechos no calzaban, pero ciertas iglesias protestantes reconocen que Juana sí existió. Boccaccio, el autor del Decameron, también escribió un libro sobre mujeres famosas y Juana aparece en él. Asimismo, se dice que esculturas y pinturas de la década fueron intervenidas y masculinizadas para evitar que la mujer papa fuese más que una leyenda. Las leyendas medievales sobre la primera y única mujer que logró convertirse en papa podrían después de todo ser ciertas. De hecho, el análisis de una serie de antiguas monedas de plata llevado a cabo por el arqueólogo Michel Avich de la Universidad Australiana sugiere que la papisa Juana, que supuestamente ejerció su pontificado a mediados del siglo IX, podría haber existido realmente. Al final, concluye el arqueólogo, algunos abrazarán mi estudio y encontrarán nuevas pruebas que avalen la existencia de sacerdotisas durante los primeros siglos del cristianismo. Otros rechazarán por completo la idea y harán un gran ruido mediático en contra de tales afirmaciones. Seguirá una gran batalla de bolas de barro, una que podría durar para siempre.